sobre el ministerio de los apóstoles. Eh, en este caso vamos a ver esta mañana Pedro a los judíos. Lo que vamos a resaltar más es en dos puntos importantes. Primero, ¿quién era Pedro? ¿Cuál fue su rol como apóstol a los judíos? Entonces, empecemos con quién era Pedro. Hablamos nuestras Biblias en Juan, capítulo 1, versículos 42 al 44. En Juan, capítulo 1, versículos 42 al 44. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Su nombre, como podemos ver, ¿no? De nacimiento fue Simón, de origen hebreo, cuyo significado es el que ha escuchado a Dios. Jesús lo nombró Pedro, cuyo nombre deriva del griego Pecros y también Cefas, que proviene del arameo kepa. Ambos significan roca. Pedro, dice la Biblia, pescador judío de Galilea, hijo de Jonás, ¿no? Hermano de Andrés, nació al finales del siglo I antes de Cristo, era originario de Bethsaida, pero vivía en Capernaum. Era casado y pescador del mar de Galilea. Podemos ver también en Lucas capítulo 5, versículo 1, que dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Podemos ver en este mapa, ¿no? Está justamente con la señalización ahí, lo que es Bethsaida, justamente de Bethsaida era Simón Pedro, natural de Bethsaida, pero vivía en Capernaum. Ahí vemos también el mar de Galilea, ¿no? Que también era conocido como lago de Genezaret, ¿no? Luego encontramos vemos que Simón se estableció en Capernaum, donde vivía con su suegra en su propia casa. Vamos a ver en Mateo capítulo 8, versículos 14, que dice la Biblia, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Ahí podemos ver que Pedro vivía con su suegra, ¿no? En su casa. También en Marcos, el capítulo 1, versículos 29 al 31, dice la Biblia, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Tenía de compañeros a los futuros apóstoles Juan y Jacobo. Veamos en Lucas capítulo 5, versículo 10, dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, ¿no? Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En todo esto que hemos visto, podemos destacar algunos datos importantes de quién era Pedro, ¿no? Como por ejemplo que hemos visto es de que era judío originario de Bethsaida, Galilea, ¿no? También llamado Simón, su nombre hebreo. Jesús le nombró como Cefas, que quiere decir Pedro. Su padre se llamaba Jonás. El apóstol Andrés era su hermano. Estaba casado, vivía, ¿no? Con su familia en Capernaum, con su suegra. Pescador de profesión, tenía de compañeros a los futuros apóstoles Juan y Jacobo. Eso es lo que podemos ver de quién era Pedro. Pero también vamos a ver, para conocer mejor a Pedro, veamos, por ejemplo, cómo conoció Pedro a Jesús.
Encontramos en Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42, que dice la Biblia. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, que eh, Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús, ¿no?, después de haber escuchado a Juan, ¿no?, Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Al conocer a Simón, ¿no?, Jesús le dio un nuevo nombre, ¿no?, como Cefas, que quiere decir Pedro. Luego también podemos ver de Pedro su llamamiento, ¿no? Jesús llama personalmente a Simón, ¿no? Podemos ver en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, que dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús y Simón se conocían, ¿no? Jesús había estado en la casa para curar a la suegra. Simón debía haber admirado, ¿no?, a los prodigios de Jesús y la ternura de sus palabras, ¿no?, que eran bien penetrantes, ¿no? Jesús y Simón se conocían, pero no contemplaban la realidad de la misma manera. Jesús toma la iniciativa, como podemos ver acá en Lucas, el capítulo 5, ¿no?, y llama a Simón. Entonces, hermanos, ¿no?, siempre el Señor quiere, ¿no? El Señor es quien se adelanta y, ¿no?, para llamarnos y amarnos, ¿no?, a cada uno de nosotros. Si nosotros estamos acá, es porque el Señor nos ha llamado, ¿no? Por eso estamos acá, gracias al amor de Cristo. Entonces acá, como podemos ver, a Simón llama, ¿no? Jesús llama personalmente a Simón. Luego podemos ver también, ¿no?, para dentro de la vida de Pedro, algunos eventos importantes relacionados con Pedro, ¿no?
En esta parte vamos a ver, se ha dividido en dos partes. Uno es antes de la muerte de Jesús y dos es después, ¿no? De la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Entonces empecemos antes de la muerte de Jesús, ¿no? La pesca vemos como evento, ¿no? Un evento importante que sucedió en la vida de Pedro es la pesca milagrosa, ¿no? Que acabamos de explicar en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 10. Y el llamamiento por Jesús a ser pescador de hombres. De lo que era pescador, ¿no? De profesión Pedro, Jesús le llama para que sea pescador de hombres. Luego tenemos que fue uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús. Eso encontramos en Mateo, capítulo 10, versículos 2 al 4, que ya hemos estudiado anteriormente. Luego vemos que Pedro ocupó un lugar destacado entre los 12 discípulos, ¿no? Vemos en las 4 listas de los apóstoles que se encuentran en el Nuevo Testamento, el nombre de Pedro es el primero. Y vemos en Mateo capítulo 10, 2 al 4, en Marcos capítulo 3, 16 al 19, en Lucas capítulo 6, versículos 14 al 16 y en Hechos, ¿no? Capítulo 1, versículo 13. Luego también vemos, bueno, otro evento importante es que además Pedro junto con Jacobo y Juan formó el grupo íntimo que Jesús seleccionó. Pedro al lado de Jacobo y Juan estuvieron presentes en la resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo, ¿no? Que nos relata Marcos, el capítulo 5, versículos 21 al 43. También vemos que, ¿no? En la transfiguración, ¿no? En el monte Tabor, ¿no? Que relata Marcos, capítulo 9, versículos 1 al 9. También vemos, ¿no? Que Pedro y Juan fueron los encargados de preparar la última cena. Eso encontramos en Lucas capítulo 22, versículos 7 al 13. Y también los tres fueron los llamados por el Mesías a permanecer vigilantes, mientras él hace oración en el monte Getsemaní. Eso encontramos en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Dice, ¿no? Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, y he aquí se acerca el que me entrega. Luego, acá podemos ver, ¿no? Que justamente los apóstoles tenían también la misma debilidad, ¿no? De que cualquier ser humano tiene, ¿no? Por eso que les consumía lo que es el sueño, ¿no? Les ganaba el sueño. Luego también podemos ver otros eventos, lo que es la confianza de Pedro y su amor hacia Jesús fue probada en muchos acontecimientos, ¿no? Cuando empieza a caminar sobre las aguas para salir a su encuentro, ¿no? Eso encontramos en Mateo, capítulo 14, versículos 23 al 32. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo,
tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Luego también podemos ver cuando los judíos abandonaron ¿no? a Jesús porque no creían que él era el Cristo, el verdadero pan bajado del cielo, ¿no? Cuando reconoce que solo Jesús tenía palabras de vida eterna. Simón Pedro fue uno de los primeros en reconocer, ¿no? que a Jesús como el Mesías, ¿no? el Hijo de Dios. Eso encontramos en Juan capítulo 6, versículos 53 al 69, ¿no? Y en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Vamos a ver en Juan capítulo 6, versículos 53 al 69, dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 17, también, ¿no? Nos habla, ¿no? de la confesión de Pedro, ¿no? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús confirmó la importancia de esta confesión de Pedro, de Simón Pedro, ¿no? Que, que, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Por eso Jesús lo definió como bienaventurado, ¿no? Bienaventurado es, ¿no? Luego también encontramos que otro de los eventos importantes, que Jesús con frecuencia se refiere especialmente a Pedro, ¿no? Las palabras que le dirigió Jesús, por ejemplo, en Mateo, ¿no? Capítulo 16, versículos 18 al 19, ¿no? En Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19, que dicen, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto declara que Jesús no edificaría su iglesia sobre un hombre, sobre Pedro, sino sobre la confesión de fe, ¿no? que Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La iglesia se edifica sobre Cristo, Hijo de Dios, y Pedro no constituye la cabeza de la iglesia, sino un apóstol que pudo ver en ese momento, ¿no? por la gracia del Espíritu Santo, lo que Jesús sería, ¿no? según la fe cristiana. Esta fe personal en Cristo, ¿no? es el sello del cristiano verdadero. Todos los que han colocado su fe en Cristo, como lo hizo Pedro, son la iglesia de Cristo. Pedro expresa esta verdad en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Entonces, hermanos, podemos ver que Dios utilizó grandemente a Pedro en la fundación de la iglesia, ¿no? Pedro fue el primero que proclamó el evangelio en el día de Pentecostés, ¿no? Pero también estuvo presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo por primera vez, ¿no? Y fue el primero en llevar el evangelio a los gentiles. Esas declaraciones de fe constituyen el fundamento de la iglesia. Entonces, ¿no? Como sabemos, ¿no? Cristo es el fundamento de la iglesia, ¿no? Como lo narra Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, y también en 1 Corintios capítulo 3, versículos 11. Luego también vemos otro evento importante también dentro de la vida de Pedro, ¿no? La profecía de Jesús anunciando la traición de Pedro, quien lo negaría 3 veces consecutivas por miedo a ser reconocido como seguidor de Jesús. Encontramos en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, ¿no? Que dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, este acto no desaprobó a Pedro como discípulo de Dios, porque en su humildad era un hombre débil, como cualquier ser humano, ¿no? Pero su arrepentimiento fue de un hombre sincero, ¿no? Y amante a las palabras de salvación. Luego también vemos, ¿no? Otro evento importante en la vida de Pedro. Jesús y Pedro tuvieron un vínculo muy especial, ¿no? Y esto se demostró cuando el Señor le dijo, ¿no? En Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32, ¿no? Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús lo quería bastante a Pedro, ¿no? Era su discípulo bien amado, era su discípulo amado de Jesús. Entonces, luego vemos también los eventos, algunos eventos importantes relacionados con Pedro, tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, ¿no? Por ejemplo, uno de los eventos es, tras la resurrección, solo a Pedro se le apareció de entre los demás apóstoles en el primer día de la resurrección, ¿no? Posteriormente Jesús se aparecía a Pedro y al resto de los apóstoles. Eso encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 34. Luego vemos, a pesar de las debilidades de Pedro, Jesús lo escogió, confirmando 3 veces que sería quien iba a pastorear sus ovejas, cuando Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, ¿no? Eso encontramos en Juan capítulo 21, versículos 15 al 19, ¿no? Vamos a leer en Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. Veamos en la Biblia. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y luego ahí viene una profecía que después Pedro prácticamente sería, ¿no? La forma como moriría, cómo sería su vida al final, ¿no? De su vida, ¿no? De Pedro, en el versículo 18, ¿no? De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te levantará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender
qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Según lo relatado por Juan, Jesús resucitado se apareció otra vez, ¿no? Ahora ante 7 de sus discípulos. Y dirigiéndose a Pedro, le hace reafirmar 3 veces, ¿no? Su amor por él, ¿no? Encargándole la tarea fundamental, la tarea importante, ¿no? De ser pastor de sus ovejas y apacentar sus corderos. Luego continuamos con los eventos. También Pedro preside la selección para la sustitución de Judas Iscariote, ¿no? Cuando Judas haya muerto, entonces Pedro preside, ¿no? Para que tenía que ser reemplazado para completar a los 12, ¿no? Apóstoles. Después de la muerte de Jesús y al ser testigo de su resurrección, Pedro toma la autoridad que el Señor le dio y en el día de Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, es el primero que empieza a proclamar a Cristo resucitado. También fue quien castiga la mentira de Ananías y Zafira, ¿no? Que vemos en Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Es el primer apóstol que obra un milagro público tras invocar el nombre de Jesús. Cura milagrosamente a un hombre cojo a las puertas del templo de Jerusalén, ¿no? Eso lo vemos en Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 10. Pedro, quien es examinado públicamente por el concilio, sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, ¿no? Junto con Juan. También resucita a Dorcas en Jope, ¿no? Eso podemos ver en Hechos, capítulo 9, versículos 39 al 42. También reprendió a Simón, ¿no? El mago, ¿no? Que había ofrecido dinero a los apóstoles para obtener el Espíritu Santo con la imposición de las manos, ¿no? Eso lo vemos en Hechos, capítulo 8, versículos 18 al 24. Fue enviado junto a Juan a Samaria para invocar al Espíritu Santo, ¿no? Que descendiera sobre los fieles de aquella región. Eso encontramos en Hechos, capítulo 8, versículos 14 al 17. Emprende misiones a Lida, ¿no? Jope. Vemos esto en Hechos, capítulo 9, 18 al 42, ¿no? Y Cesarea, en Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 33. Algo interesante acá también encontramos es que en el año 42 y 44 después de Cristo, Pedro, quien se hallaba en Jerusalén, fue encarcelado por el rey Herodes Agripa I. Herodes Agripa I también era el sobrino de Herodes Antipas, ¿no? Ante esta situación se eleva en toda la iglesia, ¿no? Una oración por él, ¿no? Lo que provoca la intervención milagrosa de un ángel del Señor que lo saca de la cárcel, ¿no? Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 12, versículos 1 al 17. Después de su liberación milagrosa, Pedro saldría de Jerusalén para marcharse y dedicarse a propagar las buenas nuevas de salvación por Siria, por Asia Menor y Grecia. Luego vemos también otro evento importante después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, que Pedro fue quien bautizó al primer cristiano no judío de nombre Cornelio y a su familia, ¿no? En Cesarea, debido a una visión tenida en Jope, ¿no? Eso lo encontramos en Hechos capítulo 10, versículos 1 al 48. En adición a su fuerte carácter, Pedro también era identificado por guardar celosamente su cultura judía. Así que es impresionante que Dios lo escogiera para presentar el evangelio a Cornelio, ¿no? El centurión romano. Después de la conversión de Cornelio y toda su casa, es Pedro quien se presenta frente a la asamblea de la iglesia y exhorta que el mensaje sea llevado a los no judíos también. Luego también vemos que Pablo habla de Pedro, destacando su lugar preeminente entre los miembros de la iglesia primitiva. Luego vemos también que tiene una intervención destacada en el Concilio de Jerusalén, en los años 50 al 51 después de Cristo,
cuando Pablo sostiene que el mensaje de Jesús se extendiese también a los gentiles, ¿no? Pueblo no judío. Eso encontramos en Hechos, capítulo 15, versículos 1 al 11. También vemos que Pedro escribió sus cartas de primera y segunda de Pedro, ¿no? Entre los años 64 y 67 después de Cristo. El apóstol, ¿no?, fue encarcelado 2 veces en Jerusalén por insistir en la predicación del evangelio. Y en cada instante Dios lo libra en formas milagrosas. Ser cristiano en aquellos tiempos era casi una garantía de persecución, ¿no? Pedro murió como mártir en Roma durante el reinado de Nerón en los años 65 al 67 después de Cristo. Durante la persecución a los cristianos, Pedro fue prisionero en la cárcel mamertina y luego crucificado boca abajo cerca del Circo Romano en la colina Vaticana, en cumplimiento a la profecía de Jesús, que en Juan capítulo 21, versículo 18, ¿no? Pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideró digno de una muerte semejante a la de su Señor. Entonces, hermanos, con todo esto podemos ver, Pedro, el que fue llamado pescador de hombres, ¿no?, siendo impulsivo, impetuoso, vanidoso, conflictivo, débil, tímido e inseguro, fue llenado de fuerza y poder cuando el Espíritu Santo tomó control sobre su vida. Él abrió las puertas del Evangelio a los samaritanos y a los gentiles, predicando por toda Palestina y también por Siria, Asia Menor y Grecia, convirtiéndose en la gran voz del Evangelio. Entonces, vemos ahora, vemos la segunda parte, que es cuál fue su rol como apóstol a los judíos, ¿no? El primer sermón de los apóstoles en el primer milagro, y el primer milagro, ¿no?, luego de la ascensión de Jesús, están atribuidos a Pedro. Así como fue un líder entre los discípulos, Pedro también fue uno de los grandes líderes de la primera iglesia, ¿no?, de la iglesia primitiva. Cuando el apóstol Pedro se llena del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no?, comenzó su ministerio. Él salió y predicó el primer evangelio ese día, como vemos en Hechos, ¿no?, cumpliendo su rol más importante, ¿no?, de Pedro, ¿no?, en donde los que han escuchado ¿no?, la palabra de Dios, ese día se convirtieron como 3,000, ¿no?, en cristianos. Ahí vemos lo que es el primer discurso de Pedro, ¿no?, donde empieza, ¿no?, el discurso se abre presentando a Pedro y a los apóstoles, hablando libremente ante una multitud. Pedro aparece de pie al modo de los oradores griegos, ¿no?, judíos y vecinos de Jerusalén, ¿no? Representa a todo Israel, al cual Pedro se dispone a contarle algo de suma importancia, ¿no? Y dice, ¿no?, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio y oís mis palabras, porque estos no están ebrios, ¿no?, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces, cuando recordemos, ¿no?, hemos estudiado ya cuando, ¿no?, cuando descendió el Espíritu Santo, ¿no?, a cada uno de los discípulos como un fuego en las cabezas, en sus cabezas, ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Entonces, ¿qué dijeron? Algunos, ¿no?, estaban maravillados, pero algunos en son de burla dijeron, ¿no?, que están llenos de mosto, ¿no?, o sea, están ebrios. Por eso acá empieza con eso, ¿no? Pedro dice, ¿no?, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, porque después de la vigilia, aquel tiempo se acostumbraba, ¿no?, hasta la tercera hora, o sea, nadie podía beber, ¿no? Entonces, no, era imposible que ellos estuvieran ebrios, ¿no? Entonces, el discurso continúa refutando la interpretación de los judíos, ¿no?, que habían visto derramarse el Espíritu, ¿no?, y lo habían interpretado como un estado de borrachera, ¿no? Mientras que Pedro defiende que todo esto lo que está pasando, o sea, no es lo que ellos están pensando, no es que están
borrachos. Y para apoyar su postura, ¿no? Introduce una cita del Antiguo Testamento de Joel, ¿no? El pasaje de Joel es ciertamente mesiánico, ¿no? Aludiéndole el profeta a la extraordinaria efusión del Espíritu Santo que tendrá lugar en los tiempos del Mesías, ¿no? Ahí justamente dice, continuando los versículos 16, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, lo que está haciendo acá Pedro es, ¿no? Está marcando una postura firme a los judíos, ¿no? Para que puedan entender, para que ellos puedan comprender que lo que está pasando todo ahí es obra de Dios, ¿no? Por eso justamente acá está sustentando con la profecía, porque sabemos que los judíos estaban bien, eran bien, tenían bien en claro lo que son, quiénes eran sus padres, ¿no? La ley de Moisés, la ley de Moisés, la liberación que han tenido, ¿no? de Egipto, de la esclavitud, luego las profecías, ¿no? Siempre ellos estaban al tanto, ¿no? Eran pegados, ¿no? A las profecías, ellos sabían, ¿no? Que iba a pasar. Por eso justamente acá Pedro cumple un papel muy importante al hacerles recordar la profecía, ¿no? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, está sucediendo lo que el profeta Joel ha dicho, ¿no? Que en los postreros días, ¿no? Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿no? O sea, le está explicando que se refiere a esa profecía que ha sido dada. Luego Pedro introduce en el enfoque del sermón, ¿no? En el Mesías resucitado, Jesús de Nazaret, ¿no? Paréntesis israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y recordándoles con sinceridad acusadora del terrible crimen del cual hasta cierto grado fueron cómplices. Les dice en Hechos capítulo 2, versículos, continuando con los versículos, ¿no? Estamos viendo los versículos de 14 al 42, en los versículos 23 ¿no? al 31 dicen, y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Porque David dice de él, o sea, justamente también lo está recordando lo que David, ¿no? Lo que David decía, porque también tenían bien en claro, ¿no? Los judíos, lo que el rey David, ¿no? Ha dicho, lo que el rey David decía, de las profecías que decían del rey David, o sea, ellos tenían bien en claro, ¿no? Por eso acá menciona justamente Pedro lo que es porque David dice de él, ¿no? Veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Entonces, acá vemos que está citando la inspirada exclamación del salmista, ¿no? Que había cantado con jubiloso acento acerca del alma, que no sería dejada en el infierno, y de la carne que no vería corrupción. Simón Pedro mostró cómo se aplicaba estas escrituras al Cristo. Continuando con la lectura vemos, ¿no? Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, varones hermanos. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces les está explicando acá, ¿no? De que eso es lo que decía de que justamente no, todo lo que se decía, lo que el salmista decía, no se trataría de David, ¿no? Sino se estaba haciendo entender de que todo lo que decía ahí el salmista era justamente, ¿no? De Cristo, ¿no? Que estaba hablando de Cristo, ¿no?
El sermón concluye con un resumen. Simplemente todo Israel debe saber que aunque ellos crucificaron a Jesús, Dios lo ha declarado Señor y Cristo, ¿no? La conclusión se impone: Jesús de Nazaret, con el milagro de su gloriosa resurrección, ha demostrado que Él, y no David, ¿no?, es el Señor a que alude el Salmo 110 y el Cristo a que se refiere el Salmo 16, ¿no? El Señor y Cristo, ¿no? ¿Cuál fue entonces la respuesta a la predicación de Pedro? La respuesta, podemos ver, a este Jesús resucitado, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, dicen, ¿no? Entonces, la respuesta ¿no? Ante tremenda declaración de Pedro, ¿no? Entonces, acá podemos ver, ¿no?, ¿qué dice? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos, ¿no?, el gran rol que está cumpliendo Pedro, justamente conforme al gran llamamiento, ¿no?, a la gran misión, a la gran comisión que Jesús les ha dado a sus apóstoles. Acá Pedro está cumpliendo esa gran comisión, ¿no? A los judíos, pidiéndoles, llamándoles a que se arrepientan, ¿no? Arrepiéntense y bautícense, ¿no?, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿no? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el resultado que se obtiene con eso? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí es donde Pedro recibe el título, ¿no?, como apóstol de la circuncisión, ¿no?, o sea, del apóstol de los judíos. Estaba hablando a una multitud de judíos, comenzó su sermón citando al profeta Joel, les estaba predicando lo que ya conocían, ¿no?, de acuerdo a las profecías, y luego continuó explicándoles que habían matado al Cristo, Dios mismo, ¿no? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego Pedro y Juan, de camino al templo, se encontraron con un hombre cojo de nacimiento que se colocaba diariamente a la puerta del templo, llamado Hermoso, ¿no? Pedro, con la ayuda del Espíritu Santo, sanó al cojo. Luego Pedro se dirigió a la gente en el templo. Otro tenemos luego en Hechos, capítulo 3, versículos 11 al 26, el segundo discurso de Pedro, ¿no?, que también es tremendo, ¿no?, y penetrante para los judíos, ¿no? Veamos en Hechos, capítulo 3, versículos 11 al 26, dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? No como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces acá les está recordando, ¿no?, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no?, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, ¿no? Le está picándole con detalles, recordándoles de dónde procedían ellos, ¿no?, quiénes eran sus padres de ellos. Más, en versículos 14 continúa: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Está hablando en este caso ¿no?, de Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis,
le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces nuevamente está llamando al pueblo judío que arrepiéntense, ¿no? Así que arrepiéntense y conviértanse, ¿no? Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿no? Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces acá justamente le está explicando, ¿no? A los judíos, les está haciendo entender, ¿no? Que Pedro empieza haciendo ver que el milagro obrado en el cojo de nacimiento es debido a Jesucristo, ¿no? A quien los judíos crucificaron. Pero Dios resucitó de entre los muertos, de todo lo cual ellos son testigos, ¿no? Eso dicen, ¿no? Y animando a los judíos al arrepentimiento y a la fe en Jesús, si quieren tener parte de las bendiciones mesiánicas, ¿no? Es todo ella una apremiante exhortación al arrepentimiento y a la fe en Jesús como el Mesías, ¿no? Del que dice que ha sido destinado primeramente a quién, a los judíos y a quien vuelve a designar con el título de siervo de Dios, ¿no? La idea del discurso de Pedro en Pentecostés que acabamos de ver y también de este primer discurso, ¿no? Es la misma, ¿no? La culpabilidad de los judíos por haber rechazado a Jesús y el ¿no? mantenimiento de la promesa de salvación a los judíos. Representada en primer lugar en Jerusalén como centro del cristianismo, ¿no? Previo arrepentimiento y conversión. Pero Pedro fue luego arrestado y golpeado varias veces, pero continuó predicando, ¿no? Sanando y realizando señales y prodigios, ¿no? Pedro tiene una visión en la azotea que lo lleva a predicar el evangelio al centurión gentil, Cornelio, ¿no? En su casa, en Cesarea, ¿no? Esto abrió la puerta del evangelio al mundo gentil, ¿no? Aquí es donde descubrió que Jesucristo no solo vino por los judíos, sino también por los gentiles. Pedro, con la ayuda del Espíritu Santo, tuvo que aprender a circuncidar el prepucio del corazón, ¿no? De su corazón. En la casa de Cornelio vio que los gentiles también podían salvarse. Como su ministerio era principalmente para los judíos, Pedro defendió la inclusión de los gentiles en el movimiento cristiano en el Concilio Apostólico de Jerusalén, afirmando claramente la absoluta igualdad de todos los hombres, ¿no? Ante Dios, ¿no? Ya se trate de judíos como de gentiles, ¿no? Y por lo tanto la universalidad de la salvación ofrecida por Dios y traída por Cristo, sin distinción de personas, sin acepción de personas, raza ni pueblos, ¿no? En la línea, ¿no? Preconizada y avanzada en Pentecostés. Cumpliendo de esa manera Pedro su rol más importante, ¿no? Que Jesús los ha asignado en la gran comisión, ¿no? Que dice en Mateo 28, 18 al 20, ¿no?
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También encontramos en Lucas 24, 46 al 48, que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y eso es lo que Pedro estaba haciendo, ¿no? Primeramente, empezando en Jerusalén, predicando a los judíos, ¿no? Haciéndoles entender a los judíos, ¿no? Hermanos, con esto hemos terminado nuestro estudio. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Doy pase al hermano Fabio para continuar.